La antigua guerra nuclear. Los investigadores han encontrado pruebas de que hace muchos años, eones antes de que los científicos dicen que comenzó la civilización, hubo una guerra atómica. Las armas nucleares bombardearon este planeta durante lo que se conoce como la Guerra Mundial Cero. Antes del diluvio bíblico, había una civilización poderosa que vivía en este planeta. No solo una civilización que pudiera construir pirámides y grandes templos, tenían la misma tecnología que tenemos hoy. ¿Y eso los destruyó? Hay varias pruebas diferentes, así que comencemos con algo un poco más legendario. En la antigua epopeya sánscrita de la India, conocida como Mahabharata, hay algunos pasajes muy extraños. El texto antiguo describe una catástrofe que acabará con el mundo. Un solo proyectil cargado con todo el poder del universo golpeó la tierra y creó una columna incandescente de humo y fuego tan brillante como 10.000 soles. El Mahabharata describe esta arma como un rayo de hierro, un mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda una raza. El texto continúa diciendo que aquellos que estaban en el radio de la explosión de esta gran arma fueron quemados hasta quedar irreconocibles. Los cadáveres fueron incinerados, sin dejar rastros de ellos. A los que no murieron inmediatamente se les cayó el cabello y las uñas. Posteriormente, la comida quedó tan infectada que comerla equivalía a enfermarse. La gente estaba tan desesperada por escapar de la devastación que incluso si no murieron durante la explosión se arrojaron al río. El Mahabharata fue escrito alrededor del siglo III a.C., mucho antes de que alguien supiera sobre la energía atómica o las bombas nucleares. Sin embargo, describe con precisión lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Es solo una historia, ¿cierto? Hay muchas historias extrañas que se han escrito durante los últimos miles de años, solo que esta historia está respaldada por evidencia física en la India, donde se escribió el Mahabharata. Se encontró una capa de ceniza radioactiva en Rajasthan, que cubre un área de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados, cerca de la ciudad de Jodhpur. Esta extensión de terreno radioactiva fue descubierta durante el desarrollo de algunas unidades de vivienda. Desde que esas unidades de vivienda aumentaron, las personas que viven en ellas supuestamente han experimentado una alta tasa de defectos de nacimiento y cáncer. Supuestamente el gobierno se vio obligado a acordonar el área cuando los investigadores descubrieron que los niveles de radiación estaban muy por encima de lo que cualquier ser humano debería estar expuesto. ¿Podría ser esto una prueba de una antigua explosión atómica? Si es así, ¿hace cuánto tiempo sucedió? Para estas respuestas y más, sigue mirando. India no es el único país que tiene pruebas del uso de antiguas armas atómicas. La estatuilla de Nampa. Uno de los artefactos más prometedores para confirmar que una antigua civilización humana vivió en la Tierra fue descubierto en la pequeña ciudad de Nampa, Idaho. No es el tipo de lugar en el que esperas que el mundo cambie. Este artefacto te dejará boquiabierto. En 1889, un pequeño grupo de trabajadores buscaba agua cerca de Nampa. Eligieron un lugar prometedor y se pusieron a trabajar cavando un pozo. Perforaron un pozo de unos 90 metros de profundidad. Luego, usando una bomba de vapor, comenzaron a aspirar los escombros. Mientras escupían pequeños trozos de arcilla de la manguera, uno de los trozos llamó la atención de los trabajadores. Era un pequeño trozo de arcilla modelado a semejanza de una mujer. Tras una inspección más cercana, quedó claro que se trataba de una pequeña estatuilla. La figura era realmente pequeña, apenas más grande que la moneda más grande de tu alcancía, pero su forma era irrefutablemente humana. Tenía una pequeña cabeza circular, un abdomen delgado, 2 brazos obvios, un par de piernas que brotaban de su cintura y hendiduras en su cabeza que alguna vez podrían haber sido rasgos faciales. ¿Pero qué tiene esto de especial? Seguramente los nativos americanos dejaron figurillas de arcilla por todos lados. Cierto, pero no los dejaron 90 metros de profundidad. Los trabajadores de Nampa habían perforado un estrato geológico conocido como Formación Glenns Ferry. Esta formación fue creada hace 2 millones de años. La figura había sido encerrada dentro de una formación de arcilla, lo que significa que no podría haber venido de los nativos americanos. No podría haber venido de ninguna civilización conocida. En 1975, toda la zona fue designada Monumento Natural Nacional de Estados Unidos. Ahora se llama Monumento Nacional Hagerman Fossil Bed, un lugar rico en fósiles de plantas y animales. Las criaturas incrustadas en la arcilla aquí estaban vivas antes de que América del Norte cayera en la Edad del Hielo. Es uno de los únicos lugares donde se han encontrado fósiles de cebra americana. Lamentablemente, hoy no hay tiempo para las cebras. Esa será una discusión para otro momento. La sensación inicial después de que se descubrió la figura de Nampa fue que era legítima. El geólogo George Frederick Wright
de la Sociedad de Historia Natural de Boston, apoyó plenamente el artefacto. Incluso visitó Nampa en 1890 para observar los escombros que habían sido aspirados del pozo. George también habló con las partes que hicieron el descubrimiento, observó todas las pruebas, miró a los ojos de las personas involucradas y proclamó que la estatuilla era un artefacto genuino. Aún así, eso no explica cómo existe. La figura de Nampa desafía la línea de tiempo aceptada de la historia y evolución humana. Según los científicos, ninguna criatura viva en este planeta hace 2 millones de años podría haber esculpido una figura humana compleja. Y no nos equivoquemos. La figura de Nampa es compleja. En 1979, el profesor Albert A. Bright del Oberlin College lo describió como la creación de un verdadero artista. Aunque la figura ha quedado muy deteriorada por el paso del tiempo, su apariencia es distinta. Albert dijo que incluso hay marcas geométricas tenues en la figura que podrían representar ropa o joyas. Los hombros son anchos, la boca apenas perceptible y las piernas largas y delgadas. Los expertos creen que la figura es una mujer. Entonces, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame saber en los comentarios. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. La Atlántida japonesa. Justo frente a las costas de las islas Ryukyu, en Japón, algunas estructuras piramidales han llamado la atención de los investigadores desde los años 80. Esta misteriosa ciudad submarina ha sido llamada la Atlántida de Japón. En 1986, el buzo japonés Kihashiro Aratake se encontró con el descubrimiento de su vida. Estaba buceando tiburones martillo cuando notó algunas formaciones extrañas en el fondo del mar, a unos 23 metros de profundidad. El buzo se dio cuenta de que estaba nadando junto a bordes perfectamente rectos. No solo bordes, sino pasos. Estaba nadando por las escaleras perfectamente formadas de un monumento hundido. Desde que se conoció la historia, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo. El monumento rectangular podría ser todo lo que queda de una civilización antigua. Las formas geométricas con terrazas y bordes rectos no parecen naturales, pero puede que no sea una ciudad en absoluto. La Agencia Japonesa de Asuntos Culturales no lo ha reconocido como algo importante. En 2019, un equipo de geólogos acudió a investigar para intentar zanjar el debate de una vez por todas. Los científicos concluyeron que estas características son el resultado de la erosión natural y la erosión causada por las fuertes corrientes del océano. No hay evidencia clara de piedra trabajada ni de ningún artefacto encontrado alrededor del monumento, pero otros, como el autor y pseudocientífico Graham Hancock, lo expresó mejor cuando afirmó que la concentración de tantas formaciones peculiares en un área es muy improbable. No cree lo que dicen los científicos. El geólogo marino Masaaki Kimura está con Graham Hancock en este caso. Afirmó que las formaciones son monolitos creados por una civilización humana hace al menos 10.000 años. El monumento habría estado sobre el agua en algún momento, tal vez parte del mítico continente perdido de Mu. Masaaki ha señalado castillos, caminos, una pirámide e incluso estadios, todos los cuales formaban parte de la Atlántida del propio Japón. Lo que le pasó es otra cuestión completamente distinta. Entonces, ¿qué te parece, una formación natural o una ciudad perdida? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Estaban los egipcios en América? Esta es una cuestión histórica muy importante, así que concentrados. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios la nicotina y la cocaína? No, este no es un episodio de Cops. Esto es arqueología y los expertos están perplejos. En 1992, la reconocida toxicóloga forense, doctora Svetla Balabanova, descubrió lo imposible. Mientras examinaba una momia de élite, encontró rastros de 3 sustancias: hachís, nicotina y cocaína. Esta momia era una fiestera. La momia pertenecía a una mujer llamada Lady Hanut Taui. Vivió hace unos 3.000 años, en una época en la que el tabaco y la coca solo crecían en América. La noble egipcia no tenía forma de conseguir estas sustancias. Después de que se anunció el descubrimiento, la comunidad científica explotó. La gente acusó a la doctora Balabanova de tener muestras contaminadas. Dijeron que de ninguna manera una momia egipcia tenía oligoelementos de estas 3 sustancias en su cabello. Durante los últimos 30 años no ha habido más que confusión en torno a Lady Hanut Taui.
Algunos creen que el descubrimiento fue auténtico y que los egipcios sí tenían acceso al tabaco. Es posible que viajaran a América miles de años antes que Cristóbal Colón y trajeran plantas de tabaco. Para algunos, esta evidencia apunta a una red comercial global que conectaba a docenas de civilizaciones en todo el mundo. Tal vez el mundo solía estar vinculado de una manera que los científicos modernos ni siquiera pueden imaginar. La huella fósil de Zapata. ¿Quién dejó una huella aquí? Hay una huella humana en el desierto de Nuevo México que no tiene ningún sentido lógico. Está incrustado en un trozo de piedra caliza de 250 millones de años. ¿Cómo se explica esto? La huella fue descubierta inicialmente por un cazador. El cazador le contó a su amigo Don Shockey sobre esta huella fosilizada. Don, que tenía algo de experiencia en antropología, se interesó mucho. Don reunió un pequeño equipo de investigadores, que incluía a los doctores Don Patton y Carl Baugh. Obtuvieron un permiso para excavar cerca de donde se encontró la huella. Regresaron al sitio, fotografiaron la huella, tomaron algunas muestras de roca, moldearon las impresiones y se prepararon para excavar. Entonces apareció un maníaco con una pistola. Al parecer un terrateniente local pensó que estaban en su propiedad, incluso después de que le mostraron el permiso de excavación de la Oficina de Administración de Tierras. El propietario insistió en que se fueran. Insistió con el cañón de una escopeta, así que fue bastante convincente. El equipo nunca pudo regresar a esa roca para investigar más a fondo la huella, pero se llevaron muchas fotografías de su expedición que actúan como prueba de que todo esto sucedió. Según el cazador que encontró inicialmente la huella, había visto otras en la zona. ¿Pero quién abandonó la pista hace 250 millones de años? ¿Fue un ancestro primitivo del Homo sapiens? ¿O fue un miembro de una tribu olvidada que corría junto a los dinosaurios descalzo? Tal vez no era un humano en absoluto. Antigua guerra nuclear. Pakistán. La civilización del Valle del Indo apareció en Pakistán y la India hace unos 5.500 años. Miles de años después, alrededor del año 1500 a.C., su cultura fue destruida por las armas atómicas. Los arqueólogos han encontrado pruebas físicas de que las principales ciudades del Valle del Indo fueron aniquiladas por un arma de poder inimaginable. Olvídate del antiguo Egipto, olvídate de Mesopotamia. El Valle del Indo es el verdadero misterio del viejo mundo. Los científicos no saben casi nada sobre ellos. Pero eso no es culpa del Valle del Indo. Dejaron textos que sin duda contenían los secretos de sus creencias, sus orígenes y su destino. Sin embargo, los investigadores nunca han podido descifrar su sistema de escritura. Los científicos pueden leer los jeroglíficos egipcios, pueden leer cuneiforme, pero nadie sabe cómo leer la escritura del Indo. Lo que puede resultarte más impactante es que cuando se descubrió por primera vez el Valle del Indo en 1829, los jeroglíficos egipcios ya habían sido descifrados. 10 años más tarde, el erudito George Smith tradujo la escritura cuneiforme. Casi un siglo después, los arqueólogos siguen perplejos. No pueden leer lo escrito y no pueden entender lo que pasó en esta parte del mundo. Centrémonos en lo que los arqueólogos sí saben. Saben que la civilización probablemente tenía alrededor de 5 millones de personas y su territorio se extendía por más de 1.500 kilómetros. Aunque las dos ciudades principales de Harappa y Mohenjo-Daro están ubicadas en Pakistán, su imperio llegó hasta Nepal, Afganistán y la ciudad de Delhi, en India. ¿Qué pudo haber derribado una cultura tan enorme y poderosa? A principios del siglo XX, los eruditos supusieron que fueron invadidos por un grupo de persas iraníes, conocidos como los arios, pero resultó que eso estaba mal. El Valle del Indo pudo haber caído tras un ataque atómico. La prueba de un bombardeo atómico proviene de Mohenjo-Daro. La antigua ciudad fue fundada alrededor del año 2500 a.C. y fue descubierta por arqueólogos en la década de 1920. Cuando los científicos que excavaban la ciudad llegaron al nivel de la carretera, comenzaron a encontrar esqueletos. Espero que no se te ponga la piel de gallina, porque lo que voy a contarte es cuanto menos escalofriante. Esparcidos por toda la ciudad antigua, habían esqueletos de personas que parecían haber sido asesinadas abruptamente. Sus esqueletos yacían por ahí, insepultos en plena calle. Al principio, los arqueólogos pensaron que estaban ante una masacre de tiempos de guerra. Tal vez hubo una invasión y los esqueletos eran personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado, por así decirlo. Pero cuando los científicos analizaron los esqueletos, descubrieron que su hipótesis era errónea. Los esqueletos no mostraban evidencia de violencia física. Era como si hubieran salido a la calle para ser incinerados instantáneamente. Una cosa más, eran radioactivos.
Un científico soviético supuestamente encontró un esqueleto 50 veces más radioactivo de lo normal. Los huesos encontrados en Harappa y Mohenjo-Daro tienen el mismo nivel de radioactividad que los cuerpos de personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Un investigador inglés llamado David Davenport fue el primero en reconocer un epicentro de impacto. En la ciudad de Mohenjo-Daro, David identificó un pozo donde parece que algo grande explotó. David descubrió que cerca del pozo, dentro de lo que parece ser un radio de explosión, había un calor épico. Descubrió piedras convertidas en vidrio y rocas derretidas, por lo que debieron ser temperaturas de más de 1500 grados Celsius. ¿Podría ser esto lo que destruyó la civilización del Valle del Indo? ¿Se les lanzó una bomba atómica hace 4000 años? Si eso es así, ¿quién lo hizo? ¿Tú qué opinas de esta teoría? Déjame saber en los comentarios. Las máquinas voladoras de la antigua India. En los últimos textos indios antiguos, donde se encuentran las historias de bombas atómicas desatadas en el mundo, también hay historias de máquinas voladoras. De hecho, las máquinas voladoras se mencionan con tanta frecuencia en los antiguos textos hindúes que algunos expertos creen que podría haber algo de verdad en los cuentos. Estas máquinas voladoras se llaman vimanas. Siempre se les describe como carros voladores o palacios voladores. En cuanto a quién voló dentro de estos vehículos mágicos, serían los dioses. ¿Quién más? En los edictos de Ashoka, en las enseñanzas de los Vedas y en los textos jainistas, los dioses hindúes viajan grandes distancias utilizando sus máquinas voladoras. A veces vuelan a la luna, a veces van al espacio, otras veces utilizan sus vimanas como vehículos todoterreno, ya sea por tierra o por mar. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estos textos? Los Vedas, que mencionan mucho a los vimanas, son algunos de los manuscritos indios más antiguos que existen. En estas páginas viejas y polvorientas se pueden encontrar vimanas de todas las formas y tamaños. En el Yantra Sarvavs, un sabio llamado Maharishi Bhargava separa las vimanas en 3 clasificaciones según su rango. Algunos pueden viajar localmente, como pequeños aviones monomotores. Otros podían viajar a diferentes países y diferentes continentes, como grandes aviones de pasajeros. La tercera clasificación eran máquinas voladoras que llevaban a los dioses a diferentes planetas. Las vimanas podrían ser invisibles, podían propagar la destrucción como una plaga. A veces se les describía con forma de cigarrillo, y otras veces eran circulares como discos voladores. En el mito hindú, los humanos han existido desde hace mucho más tiempo de lo que dicen hoy los científicos convencionales. El imperio de Rama existió hace unos 15.000 años, durante la época en la que supuestamente la Atlántida estaba en algún lugar del océano Atlántico. El imperio de Rama tenía 7 grandes ciudades, donde el principal medio de transporte eran las máquinas voladoras. En los textos antiguos que hablan del imperio de Rama, hay detalles específicos sobre la nave voladora, y algunos incluso tienen manuales de vuelo. Los manuales detallan con increíble detalle cómo pilotar y alimentar la nave voladora. Desafortunadamente, no hay evidencia de que las vimanas sean reales fuera de la escritura antigua. Nadie ha encontrado nunca uno, pero solo porque no haya sido extraído de la tierra no significa que no existió, ¿cierto? La asombrosa ingeniería de la Torre del Diablo. Si alguna vez has visto Devil's Towers en Wyoming, lo más probable es que hayas tomado algunas fotografías, te hayas maravillado con la formación natural y luego te hayas ocupado de tus propios asuntos. 500,000 visitantes contemplan cada año la torre vertical de piedra. Lo que no muchos de ellos saben es que la torre se formó por una inundación global. En 1906, el presidente Theodore Roosevelt estableció la Devil's Tower como el primer monumento nacional en los Estados Unidos de América, y con razón. La enorme torre en forma de cono mide 264 metros de altura, aunque se eleva 386 metros sobre el río cercano. Los geólogos no pueden entender cómo se construyó la torre, solo que ocurrió hace unos 50 millones de años. Los primeros científicos pensaron que la torre era el núcleo de un antiguo volcán. Otros pensaron que era un remanente de magma que había sido descargado desde el subsuelo y solidificado en una especie de forma de hongo. Luego está lo que dicen los cristianos creacionistas. Creen que la Torre del Diablo es un testimonio de la verdad del diluvio bíblico. Tampoco creen que tenga 50 millones de años. Lo han estimado en unos 4.500 años. Los creacionistas creen que la torre es todo lo que queda de un paisaje antiguo arrasado por el diluvio de Noé. ¿De quién es este cráneo? El cráneo de calaveras es la supuesta prueba del ser humano más antiguo conocido en el mundo.
Tras su descubrimiento en 1866, la comunidad científica quedó consternada. El cráneo se presentó como evidencia de lo que los humanos vivieron en América del Norte hace 2 millones de años. Todo comenzó en una fría mañana de febrero. Un grupo de mineros en el condado de Calaveras, California, dijeron que descubrieron un cráneo humano en una mina. En una mina debajo de 40 metros de lava. El cráneo fue sacado de la mina y puesto en manos de Josiah Whitney, geólogo estatal de California. También fue profesor en la Universidad de Harvard. Sin embargo, algo revelador es que Josiah era considerado un loco por sus compañeros. Un año antes de que el cráneo llegara a sus manos, Josiah había publicado un artículo sugiriendo que coexistían humanos y mamuts lanudos. Lo hicieron, pero nadie lo sabía con certeza en 1866. A Josiah lo llamaron loco. Cuando obtuvo el cráneo, fue la prueba que necesitaba para convencer a los no creyentes. Anunció su descubrimiento en una reunión de la Academia de Ciencias de California en julio. Afirmó que el cráneo procedía del hombre más viejo conocido jamás. Desde el principio, otros científicos tuvieron dudas. En 1869, San Francisco Evening Bulletin publicó una historia en la que el minero que encontró el cráneo admitió que se trataba de una broma. El científico de Harvard, Thomas Wilson, hizo un análisis de flúor en el cráneo en 1879. Fue la primera vez que se hizo algo así en un hueso humano. El análisis reveló que el cráneo era reciente, de no más de algunas pocas décadas de antigüedad. Josiah Whitney nunca fracasó en su creencia, y otros se unieron para ayudarlo. El profesor Frederick Warren Putnam, también de Harvard, creía que el cráneo era todo lo que Josiah decía que era. Pero no importaba cuánta gente estuviera de su lado, Josiah no podía tomar un respiro. Alrededor del año 1900, el antropólogo William Henry Holmes, del Instituto Smithsonian, investigó el cráneo. Determinó que los fósiles de plantas y animales encontrados cerca de él eran genuinos. Sin embargo, el cráneo en sí era demasiado moderno. William dijo que no había manera de que los seres humanos permanecieran sin cambios durante 2 millones de años. Creía que lo más probable era que el cráneo era un engaño. Luego, en el año 1992, el caso fue destruido. Los científicos utilizaron la datación por radiocarbono para establecer la edad del cráneo en menos de 1000 años. Entonces, ¿ese es el final de la historia? ¿No hubo ningún hombre antiguo en absoluto? Historias como esta nunca terminan tan fácilmente. Es posible que el cráneo que fue probado por todos estos científicos no haya sido el original. Josiah supuestamente había perdido el espécimen original. Llevaba consigo un cráneo al azar en lugar del que encontró debajo de la lava. Todavía no hay nada definitivo que pueda decirse sobre el cráneo de Calaveras. Si fue una broma que le hicieron a Josiah, duró mucho tiempo. La lente de Nimrod. La lente de Nimrod es un artefacto que puedes ver con tus propios ojos en el Museo Británico de Londres. Pero solo porque estés mirando no significa que sabrás qué es. Los científicos llevan años discutiendo sobre esta antigua reliquia. Aunque lo llaman lente, en realidad podría ser una pieza de tecnología cristalina. Retrocederé hasta el principio. En 1850, el arqueólogo británico Austin Henry Layard estaba excavando Nimrud, un antiguo palacio asirio en Irak. Durante las excavaciones, Austin notó un pequeño trozo de cristal de roca entre los escombros. Naturalmente lo recogió y se lo llevó. La pieza de cristal es aproximadamente ovalada y un poco más gruesa que la lente de un anteojo promedio. Cuenta con un punto focal equivalente a un aumento de 3. Quien creó esta pieza de cristal le había otorgado propiedades de aumento a propósito. ¿Pero por qué? Hay todo tipo de conjeturas. Algunos piensan que era una herramienta utilizada para iniciar incendios concentrando la luz del sol en un rayo letal. El propio Austin pensó que era una herramienta para leer pequeñas inscripciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las civilizaciones antiguas sabían tanto sobre las estrellas? Conocían todas las constelaciones, conocían los planetas, pudieron predecir eventos celestiales. Sin embargo, no tenían acceso a la tecnología. ¿Lo puedes creer? El científico italiano Giovanni Pettianato sugirió que el imperio asirio sí tenía acceso a la tecnología. Dijo que la lente de Nimrud pudo haber sido parte de un telescopio sofisticado. Esto podría explicar por qué los mesopotámicos sabían tanto sobre astronomía. De ser cierta, la hipótesis de Giovanni cambiaría la historia.
La lente de Nimrud se fabricó en el siglo 8 a.C., aproximadamente 2400 años antes de que se creara el primer telescopio oficial en Países Bajos en 1608. ¿Podrían los humanos haber tenido tecnología telescópica y luego perderla? No diría que nada es imposible. La lente de Nimrud es una pieza de cristal legítima. Podría haber sido incorporado fácilmente en un telescopio. Es una lástima que alguien no pueda retroceder en el tiempo y preguntarle a los asirios. Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron aniquiladas por Dios. Según la evidencia arqueológica, en realidad fueron destruidos por ojivas nucleares. Bueno, tal vez no exactamente, pero algo muy parecido. Parece que una guerra antigua con armas atómicas afectó a algo más que la región de la India y Pakistán. En la ciudad en ruinas de Tel al-Hammam, los arqueólogos encontraron una sustancia llamada trinitita. Es posible que hayas oído hablar de él antes. Es un cierto tipo de vidrio que solo se puede encontrar en el desierto cuando una bomba atómica explota y derrite la arena. En el libro del Génesis se dice que Dios hizo llover azufre ardiente sobre la ciudad de Sodoma. Nadie ha podido jamás determinar dónde exactamente estaba Sodoma en el mundo real. Probablemente era un lugar real, pero se ha perdido su ubicación precisa, o mejor dicho, se perdió. El Dr. John Bergsma, de la Universidad Franciscana de Ohio, cree que Sodoma era Tal el-Hammam. Hace unos 3.600 años, Tel el-Hammam era una ciudad próspera a la par de Sodoma, o al menos en su descripción en la Biblia. Tal el-Hammam era más grande y poderoso que Jerusalén, era más importante que Jericó. Y también estalló en pedazos. La ciudad fue repentinamente borrada del mapa y los arqueólogos han estado tratando de descubrir por qué durante años. No hay evidencia de un asedio militar. En ninguna parte de los registros históricos se menciona conflicto. Si la ciudad realmente es Sodoma, y si hay que creer en la Biblia, la ciudad fue destruida por el cataclismo en cuestión de segundos. Ahora el Dr. John Bergsma tiene pruebas de ese cataclismo. John y su equipo científico identificaron esqueletos que habían estado expuestos a un calor extremo. Los esqueletos que encontraron son algo inquietantes. Algunos de ellos eran completamente normales, desde los pies hasta la columna. Pero entonces había una marca de quemadura en las caderas. El resto desapareció como si sus torsos hubieran sido incinerados instantáneamente. La evidencia en el lugar sugiere que la ciudad fue golpeada por una explosión épica. Los expertos encontraron trozos de cerámica destrozados salpicados de trinita. El arqueólogo Stephen Collins sugirió que todo lo que explotó en Tal el-Hammam lo hizo con más energía que la bomba atómica de Hiroshima. Debo señalar que la mayoría de los arqueólogos e historiadores no creen que fuera una bomba literal lo que hizo estallar Sodoma y su ciudad vecina Gomorra. Creen que fue un asteroide que explotó en la atmósfera. El primer cifrado del mundo. El cryptex es un dispositivo utilizado para almacenar secretos. Es un cilindro grande que funciona un poco como una cerradura de combinación. La única forma de abrir un cryptex es alinear correctamente una secuencia de letras y símbolos a lo largo de los anillos de cilindro. No puedes simplemente probar todas las combinaciones, porque demasiadas combinaciones incorrectas estropean la máquina, entonces los secretos del interior se pierden para siempre. Desafortunadamente, el cryptex no existe. Fue inventado por Dan Brown, el autor de Código Da Vinci. Aunque su invento no es real, existían antiguos dispositivos crípticos, como el cifrado César. El cifrado César lleva el nombre de Julio César, como habrás adivinado. Pero él no inventó el cifrado, nadie sabe quién lo hizo. Resulta que César es la primera persona conocida que utilizó el cifrado para comunicaciones secretas. Si había un mensaje que Julio César necesitaba hacer llegar a un aliado, pero no podía hacer que nadie lo leyera en secreto, lo escribía en clave. Lo hizo cambiando el orden de las letras del alfabeto para que ninguna de las palabras pudiera entenderse. La única forma de saber lo que decía Julio César era teniendo acceso al código secreto. El cifrado César es tan útil que el ejército ruso lo utilizó en fecha tan tardía como 1915. Tenía acceso a códices más complicados, pero a los militares les resultó difícil entender cómo descifrarlos. Entonces, los altos mandos tuvieron que recurrir al uso de una antigua técnica para que sus soldados no se confundieran. No fue un gran método considerando que los analistas alemanes y austriacos pudieron descifrar los mensajes casi al instante. Número 10. Hiram de los Pilares. El Corán hace varias menciones a una antigua ciudad o región llamada Hiram de los Pilares. Los comerciantes romanos y nabateos supuestamente la reconocieron por su vasta riqueza y sus altos edificios. Algunos creen que Hiram
Irán de los Pilares fue el hogar de una tribu poderosa llamada Ad. El Corán dice que llegaron justo después de la época de Noé y construyeron monumentos en lugares elevados. La ciudad es a veces conocida con el nombre de Ubar y puede haber funcionado como la capital del reino de Ad. Según el Corán, un viento catastrófico sopló a través de la región durante 7 días seguidos y enterró a Irán de los Pilares en la arena, sin dejar rastro visible a simple vista. Se cree que lo que queda de ella, si es que queda algo, está en algún lugar de la península arábiga. Nadie ha encontrado evidencia de que Irán de los Pilares sea un lugar real, lo que llevó a algunos expertos a creer que podría haber sido un mito o el producto del folclore que se ha transmitido de generación en generación. Pero incluso si este es el caso, las historias pueden tener raíces en algún lugar real. Mucha gente ha buscado a Irán de los Pilares, pero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, describió la elusiva ciudad antigua como la Atlántida de las Arenas. En otras palabras, incluso si realmente hubiera existido, continúa escondiéndose de todos, pero hay algunos que intentan desesperadamente encontrarla. Número 9. Vikingos en Groenlandia. Eric el Rojo era un vikingo que fue exiliado de Islandia en el 982 por cometer un asesinato. Dirigió una flota de 25 barcos a Groenlandia, donde los colonos establecieron 2 comunidades. La primera, conocida como el asentamiento oriental, estaba situada cerca de la costa suroeste de la isla. La otra aldea, denominada asentamiento occidental, estaba ubicada aproximadamente a 650 kilómetros al norte, a lo largo de la costa occidental de Groenlandia. Inicialmente había alrededor de 500 colonos, en su mayoría agricultores ricos y caciques, que establecieron granjas y construyeron iglesias cristianas, pescaban, cazaban caribúes salvajes y focas y criaban ganado, incluido ganado vacuno, ovino y caprino. El asentamiento oriental creció para incluir alrededor de 500 granjas, mientras que el asentamiento occidental tenía solo 100. En su apogeo, la población de la colonia contaba con alrededor de 5.000 personas. Cuando el misionero noruego Hans Egede llegó a Groenlandia en 1721, encontró los asentamientos en ruinas y los residentes habían desaparecido. Los investigadores no saben qué pasó con estas comunidades. Creen que puede tener algo que ver con la mini edad de hielo durante el siglo XIII, que fue provocada por una erupción volcánica masiva en Indonesia. La evidencia muestra que en esa época, los groenlandeses nórdicos cambiaron a una dieta que consistía principalmente en animales marinos. Esto indica que su ganado pudo haber muerto durante la repentina ola de frío. Muchos expertos sostienen que el cambio climático por sí solo no puede explicar la desaparición de los vikingos de Groenlandia. En cambio, culpan a una combinación de factores, incluida la posibilidad de que algunos residentes regresaron a Europa. Pero la pura y simple verdad es que nuestra comprensión de las circunstancias no está clara. Número 8. Civilización Vinza. La civilización neolítica de Vinza, también llamada civilización del Valle del Danubio, se originó en el 7000 a.C. Creció para ocupar una vasta franja en el sureste de Europa, incluidas partes de la actual Serbia, Kosovo, Bulgaria, Rumanía y Macedonia. La cultura Vinza es considerada la cuna de la civilización europea. Su gente construyó algunos de los asentamientos prehistóricos más grandes de la región, impulsó un auge demográfico y desempeñó un papel importante en el avance de la agricultura después de que se introdujo en el área. Los Vinza desarrollaron un arado para sembrar sus cultivos y comenzaron a utilizar utensilios de cobre para comer, al menos 1000 años antes de que se volvieran comunes en Europa. No estaban unificados culturalmente, pero mantenían la solidaridad mediante el comercio de todo tipo de objetos y bienes rituales a través de una vasta red de asentamientos. Figuras zoomorfas y antropomorfas fueron aspectos definitorios de la cultura Vinza. La civilización usó alrededor de 700 símbolos, que algunos estudiosos califican como uno de los primeros sistemas de escritura. Las pruebas indican que algunos asentamientos de la cultura Vinza estuvieron ocupados durante al menos 1000 años, antes de ser abandonados por razones desconocidas. Número 7. Los habitantes de Mississippi. Entre el 800 y el 1600 después de Cristo, una civilización nativa americana llamada Mississippians prosperó en gran parte de los Estados Unidos. Construyeron una red comercial de aldeas urbanas y asentamientos satélites debidamente conectados, muchos de los cuales contenían grandes montículos de plataformas de tierra. La arquitectura variaba según la región, pero los asentamientos estaban vinculados a una cultura común y un sistema de creencias centrado en el juego ritual. Hasta donde saben los expertos,
Los habitantes de Mississippi no tenían una arquitectura de piedra ni un sistema de escritura. La cultura se originó en el valle del río Mississippi. Su ciudad y centro religioso más grande, Cahokia, estaba ubicado en lo que hoy es el sur de Illinois. La extensa red comercial de Mississippi se extendía al oeste hasta las montañas rocosas, al este hasta el océano Atlántico, al norte hasta los Grandes Lagos y al sur hasta el Golfo de México. Los habitantes de Mississippi se diferenciaban de otras sociedades nativas americanas en numerosos aspectos. Cultivaban maíz de forma intensiva y tenían una jefatura y una estructura social compleja, lo que conducía a niveles de desigualdad que aparentemente estaba ausente en otras culturas nativas americanas. La civilización alcanzó su punto máximo entre el 1200 y 1400, momento en que comenzó a declinar. La guerra y la agitación política aumentaron, lo que provocó que muchos de los residentes de Cahokia se fueran. Hacia 1500, la mayoría de las facciones de la cultura de los Mississippians se habían dispersado o estaban en grave peligro. Todavía quedaban muy pocos asentamientos cuando los nativos americanos y los europeos entraron en contacto por primera vez. Se cree que varios grupos indígenas modernos descienden de los Mississippians, incluidos Alabama, Apalache, Seminole, solo por nombrar algunos. Número 6. Aksum. El imperio aksumita era un reino africano que abarcaba la actual Eritrea y el norte de Etiopía, así como partes de Djibouti, Somalia y Somalilandia. Subió al poder alrededor del 80 después de Cristo y conoció su misteriosa caída en el 825 después de Cristo. El reino de Aksum fue un actor importante a lo largo de la ruta comercial entre el Imperio Romano y la antigua India. Usó su poder de gran alcance para influir en la política de sociedades tan lejanas como la península arábiga, al otro lado del Mar Rojo. Aksum también fue el primer imperio subsahariano en acuñar sus propias monedas y adoptar el cristianismo. A principios del siglo VII, los aksumitas dejaron de fabricar nuevas monedas. Casi al mismo tiempo, los residentes se vieron obligados a huir tierra adentro, donde buscaron refugio en territorios más altos para evitar algún tipo de conmoción. La capital fue abandonada y reasentada en algún lugar desconocido. El imperio aksumita es una de las civilizaciones menos documentadas. Los historiadores saben poco sobre él y las razones de su colapso son un misterio. Una teoría sugiere que los aksumitas se aislaron económicamente cuando otras civilizaciones llegaron a dominar el Mar Rojo y eso desencadenó su caída. Según la leyenda, una reina judía llamada Judith ordenó la quema de las iglesias cristianas de Aksum alrededor del año 960, pero muchos historiadores cuestionan si esta historia es cierta o si Judith incluso existió para empezar. Otra historia afirma que la reina pagana de una tribu rival fue responsable de acabar con el poder de los aksumitas. El clima también puede haber sido un factor. Durante el primer siglo, llovió más de lo habitual, lo que aumentó el suministro de alimentos de la región, pero había una gran población que mantener y es posible que la tierra ya no pudiera soportar la intensa agricultura que se requería para mantener a la gente alimentada. Número 5. Nínive. Nínive era una antigua ciudad asiria situada en las afueras de Mosul, en lo que hoy es Irak. Se instaló ya en el 6000 a.C., durante el período neolítico tardío. Hacia el 3000 a.C., Nínive se había convertido en un importante centro religioso dedicado a la diosa mesopotámica Ishtar. La ciudad amurallada se construyó a lo largo de una falla y experimentó numerosos terremotos, incluido uno que destruyó el templo de Ishtar. A diferencia de estos contratiempos ocasionales, Nínive se convirtió en un importante centro de aprendizaje y funcionó como la capital del imperio asirio durante gran parte de su existencia. Creció para incluir parques, acueductos, canales, un palacio de 80 habitaciones y una biblioteca que albergaba 30.000 tablillas de arcilla. La gente vivió allí continuamente durante miles de años. En los 50 años previos al 612 a.C., Nínive era la ciudad más grande del mundo. Ese año, una coalición de fuerzas aliadas saqueó y arrasó Nínive. Los intrusos masacraron a muchos de los residentes de la ciudad y deportaron a otros al campo. Nínive nunca se recuperó de la destrucción, pero no fue completamente abandonada. En los siglos posteriores al ataque, la ciudad cayó bajo el dominio de varias civilizaciones, incluido el Imperio Seleucida, el Imperio Parto, el Imperio Sasánida y finalmente los árabes. En el siglo XIII, Nínive se redujo básicamente a ruinas. Hoy en día el sitio consta de 2 grandes montículos y los restos de un enorme muro de
piedra y adobe de la ciudad que se construyó alrededor del 700 a.C. Lamentablemente, lo que queda de Nínive está perdiendo la batalla entre el medio ambiente, los saqueadores y el grupo terrorista del Estado Islámico que amenazan con eliminar o destruir cualquier evidencia restante de su larga y rica historia. Número 4. Cucuteni-Tripilía. La cultura neolítica Cucuteni-Tripilía saltó a la fama alrededor del 5500 a.C. Su gente se estableció en partes de lo que hoy es Europa del Este, incluida la actual Rusia, Moldavia y Ucrania. Entre el 4000 y el 3500 a.C. construyeron los asentamientos más grandes de Europa neolítica, con poblaciones de entre 20.000 y 46.000 habitantes. La civilización quemaba sus asentamientos cada 60 a 80 años y a menudo construía nuevas estructuras en los mismos sitios. Por ejemplo, el sitio de Poduri en Rumanía contiene 13 capas de restos de asentamientos que fueron destruidos y enterrados por nuevos edificios. Los investigadores no tienen idea de por qué hicieron esto, pero limitó la cantidad de artefactos que dejaron atrás. La civilización tampoco dejó rastros de un lenguaje escrito. Como resultado, los expertos tienen muy poco para aprender sobre ellos. Los pocos artefactos que se encontraron intactos incluyen tótems de arcilla, herramientas de cobre y objetos espirituales. Los asentamientos se descubrieron por primera vez a finales del siglo XIX. Hallazgos recientes revelan que la cultura oscura jugó un papel muy importante en el avance humano de lo que se le atribuye, pero debido al hábito de destruir la evidencia, probablemente nunca sabremos el verdadero alcance de sus conocimientos y capacidades. ¿Te imaginas quemar tu casa y tener que reconstruirla cada 60 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 3. Pero primero es hora de saludar a todos los que apoyan el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 3. Kerma. La cultura Kerma fue una de las primeras civilizaciones de África. Estableció su autodenominada capital hace al menos 5500 años en lo que hoy es Sudán. Kerma es uno de los sitios arqueológicos más grandes de la antigua Nubia, una región subsahariana conocida por sus depósitos de oro, incienso, marfil y otros productos de lujo. En 1700 a.C., la ciudad albergaba al menos 10.000 habitantes. En su apogeo, fue el centro urbano más poderoso de la región. La ciudad tenía una sala de audiencias real, un palacio, un templo de adobe, templos funerarios y capillas. La cerámica y otros artículos que dejaron los Kerma son culturalmente distintos a los artefactos de reinos vecinos, incluido el antiguo Egipto. Es más, se han encontrado artefactos de Kerma a más de 322 kilómetros, lo que refleja los lazos de largo alcance de la sociedad con otros grupos. Pero las 30.000 tumbas en el cementerio de Kerma muestran que la civilización no estaba completamente libre de la influencia de forasteros. Los Kerma rodearon grandes tumbas con entierros más pequeños, lo que demuestra que tenían una jerarquía social que puede haberse inspirado en la estructura social de Egipto. Algunos de los entierros reales contienen imágenes del dios Horus y otras deidades egipcias, así como cerámica, amuletos y escarabajos egipcios. Egipto y Kerma comerciaban claramente tanto con bienes materiales como con ideas culturales, pero su relación se agrió en algún momento y los egipcios saquearon la ciudad alrededor del 1500 a.C. Kerma pasó a servir como sede de varios gobernantes del nuevo reino. Número 2. Etruscos. La región italiana de la Toscana se conoció alguna vez como Erutria y fue el hogar de una de las sociedades antiguas más avanzadas que se desarrolló fuera de la antigua Grecia. La evidencia más antigua conocida de la civilización etrusca se remonta alrededor del 900 a.C. y los ejemplos más antiguos de su escritura se originaron alrededor del 700 a.C., pero sus textos no sobrevivieron hasta los tiempos modernos, por lo que los eruditos se basaron únicamente en fuentes griegas y romanas. Como resultado, incluso los mejores expertos entienden solo parcialmente el idioma etrusco. Hay numerosos problemas que surgen al tratar de aprender sobre los etruscos basándose en lo que otras personas de otras culturas escribieron sobre ellos. Por ejemplo, la evidencia arqueológica sugiere que los etruscos eran indígenas de Erutria, pero los griegos escribieron que los etruscos descendían de una población indígena pelasga de Grecia. Es posible que los griegos hayan visto a los etruscos y los pelasgos comerciando entre sí y las dos sociedades pueden haber tenido tradiciones y costumbres similares, pero cualquiera
aspecto compartido de sus estilos de vida probablemente sea el resultado del intercambio cultural, como la migración, según el experto Dominic Brickel. Los etruscos comenzaron a asimilarse a la sociedad romana durante el siglo IV a.C., después de perder una serie de conflictos conocidos como las guerras romano-etruscas. Se les concedió la ciudadanía romana alrededor del 90 a.C. y en las décadas siguientes su territorio se incorporó al Imperio Romano. Gran parte de la cultura etrusca probablemente se perdió a lo largo de la transición e incluso los estudios de ADN no han logrado determinar exactamente de dónde vino la civilización. Número 1. Cultura Jiroft. Durante el tercer milenio a.C., en lo que hoy es el valle del río Jalil, en Irán, surgió una civilización en la Edad de Bronce temprana llamada cultura Jiroft. El extenso asentamiento urbano de la cultura oscura estaba rodeado por montañas escarpadas de 3 lados y consistía en grandes túmulos funerarios, una ciudadela fortificada y numerosos edificios más pequeños. La gente de Jiroft tenía un estilo de vida sofisticado y una jerarquía social compleja para su época. Practicaban la religión y elaboraban productos finos como jarrones y estatuas. Después de alcanzar su punto máximo entre el 2500 y el 2200 a.C., la civilización abandonó sus asentamientos por razones desconocidas. Sus pueblos desiertos fueron enterrados y olvidados. Los sitios fueron redescubiertos a principios del siglo XX. Fueron excavados varias veces, pero también fueron víctimas de saqueadores, dejando pocos artefactos de los que los expertos pudieran aprender. En consecuencia, los eruditos modernos saben muy poco sobre esta cultura. Está claro que esta gente era un grupo distinto con su propia arquitectura, lenguaje, creencias y un sistema de escritura que consistía en figuras geométricas. Algunos investigadores creen que la sociedad puede muy bien ser una de las cunas de la civilización y uno de los primeros lugares del mundo donde crecieron complejos centros urbanos. Incluso es posible que la cultura Jiroft sea una tan grande como la de los sumerios o la antigua Mesopotamia. Desafortunadamente, mucho de lo que dejaron atrás se ha perdido en la historia. Gracias por ver el video. ¿Qué civilización antigua es tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.